Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Es un verdadero privilegio dar inicio formal a la temporada número 1, entrega número 4 de esta serie especial que hemos denominado Pepitas de Oro. Y vaya que tenemos un tema denso hoy. Totalmente. El análisis de hoy lleva un título que promete bastante. Se llama Conciencia Colectiva. Pero bueno, antes de empezar a desempacar toda esta vasta información que tenemos sobre la mesa, hay una pequeña invitación para hacer. Claro, el recordatorio de siempre. Así es, invitamos a quienes siguen fielmente esta serie a suscribirse y darle me gusta al contenido. O sea, es un gesto sumamente sencillo, pero representa el motor principal que permite seguir investigando, analizando y subiendo nuevas exploraciones para toda la comunidad de mentes curiosas que acompaña este espacio. Es el respaldo necesario para mantener viva la investigación, sin lugar a duda. Y bueno, el material de hoy requiere un nivel de análisis profundo, muy profundo. El objetivo central es descubrir qué es exactamente la conciencia colectiva, bajo la lupa de estas sesiones. Y por supuesto, ¿cómo se supone que afecta a la humanidad? Lo primero que llama la atención al revisar las transcripciones es la forma en que los sujetos describen esta conciencia. Sí, no usan conceptos abstractos o filosóficos. Para nada. La ven como algo físico, casi tangible. Hay quienes la describen como una nube inmensa de smog. Una bruma espesa. Exacto. Una bruma que se asienta sobre las grandes ciudades, respirando y latiendo con los pensamientos de millones de personas. Otras metáforas visuales en los documentos son igual de impactantes. Se habla de un océano oscuro e interminable donde cada pensamiento es una gota de agua. Y quizá la descripción más recurrente es la de una especie de cerebro planetario o un Internet etérico. Quienes están en trance relatan ver puntos brillantes esparcidos por todo el globo terráqueo. Funcionando como aparatos telefónicos. O terminales de computadora. Y entre cada uno de estos puntos brillantes existen incontables hilos luminosos, muy similares a cables de fibra óptica. Transmitiendo un flujo incesante de información. Esa imagen de la fibra óptica ayuda muchísimo a entender el mecanismo. Los textos sugieren que esta red de conexión no es un invento mágico ni una construcción mística. Se plantea como una reacción física completamente natural. Un paralelo exacto a las sinapsis neuronales dentro de nuestro propio cerebro biológico. Y el motor que mantiene encendida toda esta maquinaria es el simple principio de la vida. El solo hecho de existir. De sentir. Eso ya genera energía. Energía mental al resolver problemas, energía emocional al sentir alegría o tristeza, e incluso la energía creativa y sexual. Toda esa emanación constante sube y alimenta este gigantesco servidor central. Es un ciclo perpetuo de retroalimentación. La humanidad emite frecuencias, la red absorbe esa energía, la procesa y la redistribuye. Y aquí es donde las fuentes introducen un contraste fascinante respecto a la naturaleza del tiempo y el espacio. El tema del tiempo es interesantísimo en las fuentes. Sí, porque en el plano puramente metafísico, esta inmensa nube de información existe en un presente eterno. En ese nivel no hay relojes, no hay calendarios, no existe el concepto de ayer o de mañana. Todo ocurre simultáneamente en un multiverso. Exactamente. Pero la realidad física en la Tierra opera bajo reglas muy distintas. Para que esta red abstracta pueda tener un efecto tangible y lograr organizar a la humanidad, necesita una estructura rígida. Y esa estructura es el tiempo lineal. Los textos indican que la conciencia colectiva se ancla deliberadamente a ciclos temporales, herramientas como el calendario gregoriano actual o el calendario maya en su momento. O los simples usos horarios que dividen el mapa. Claro, no son vistos solo como herramientas de medición, sino como mecanismos de sincronización masiva. Para entender la magnitud de eso, hay que imaginar la energía que se libera cuando miles de millones de personas cambian su estado de ánimo simultáneamente porque es lunes por la mañana. O la euforia colectiva que estalla en el momento exacto en que el reloj marca la medianoche del 1 de enero. Tal cual. Al estructurar la percepción del tiempo, se logra que poblaciones enteras sincronicen sus emanaciones energéticas. Ya no son millones de señales dispersas. Es un solo pulso gigante y coordinado. Y ese concepto de pulsar al unísono nos abre la puerta al segundo gran tema de las transcripciones, que la verdad representa la parte más densa y oscura de este análisis.
Hasta ahora hemos descrito una red que surge de forma natural. Sin embargo, la tesis principal de estos documentos es que esta inmensa infraestructura etérica ha sido hackeada. Secuestrada. Entramos en la figura de lo que los textos denominan los observadores o entidades interferentes. Lo que en su origen sería un simple mecanismo biológico y energético de conexión vital, se describe ahora como un enorme panel de control. Estas entidades ajenas a la experiencia humana utilizan la red de conciencia colectiva para medir, monitorear y manipular activamente el estado de ánimo global. La pregunta inmediata que surge al leer esto es el por qué. ¿Cuál es la motivación para intervenir a tal escala? Los documentos son muy específicos al usar una palabra clave. La palabra es cosecha. La cosecha de energía. Exacto. El objetivo fundamental de estas entidades es la extracción de energía, dado que, según se explica, carecen de una fuente generadora propia. Necesitan alimentarse. Y la forma más eficiente de lograr un banquete energético es operar desde las sombras para generar eventos masivos. Eventos que provoquen reacciones extremas en la población. El alimento no es físico, es frecuencial. Buscan detonar un miedo paralizante, una euforia desbordante o un dolor profundo. Cuando se logra que miles de personas, ya sincronizadas por esos calendarios y usos horarios que mencionamos, sientan exactamente la misma emoción visceral al mismo tiempo, se genera una cantidad de energía colosal. Es una verdadera central eléctrica alimentada por la emotividad humana, lista para ser consumida por estos observadores. Para aterrizar este concepto, los textos ofrecen ejemplos sumamente específicos. Hay un análisis particular sobre el mundo de los deportes, mencionando la figura de un jugador de fútbol extremadamente famoso. Y una celebración multitudinaria en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Ese ejemplo es tremendo. Bajo la lente de estas sesiones de hipnosis, el jugador deja de ser simplemente un atleta talentoso. Se convierte en lo que definen como un portal orgánico. Es una analogía profunda sobre la dinámica de masas. Ese jugador actúa como un espejo cóncavo gigante donde millones de individuos proyectan simultáneamente sus propias frustraciones diarias. Sus deseos de triunfo no cumplidos. Sus ideales inalcanzables. Toda esa euforia catártica de la multitud congregada alrededor del obelisco se canaliza y se concentra. Las fuentes trazan un paralelismo histórico directo con el Coliseo romano. La arquitectura social es idéntica. La diferencia principal es que hoy en día no hace falta derramar sangre en la arena para lograr el mismo efecto. El mecanismo de extracción masiva de adrenalina y euforia opera con una precisión impecable. Las masas se congregan. La tensión narrativa del juego eleva las emociones a su punto máximo. Estalla la celebración y la red recolecta esa marea de energía condensada. Y esta dinámica de recolección se extiende mucho más allá del entretenimiento. El ámbito religioso es analizado exhaustivamente en los documentos. Sí, se plantea que las devociones masivas, las peregrinaciones o las apariciones marianas logran crear y sostener algo llamado egregores. Ese término, egregor, requiere una explicación detallada porque es fundamental en los textos. Hay que pensar en un egregor como una especie de batería recargable flotando en la nube de la conciencia colectiva. Una batería enorme. Si miles o millones de personas se reúnen a rezar, a meditar o a enfocar su fe en una misma imagen con la misma devoción, toda esa energía emocional no desaparece en el vacío. Según este material, la energía se condensa y adquiere una especie de vida propia, formando esta entidad autónoma que es el egregor. Y una vez que ese egregor cobra vida, necesita seguir siendo alimentado para no disolverse. Las transcripciones sugieren que las entidades que gestionan esta red se aprovechan de esa inmensa reserva de fe. La forma de mantener a la población enganchada y dispuesta a seguir entregando su energía es mediante un sistema de recompensas esporádicas. Otorgan pequeñas migajas. Migajas en forma de pequeños milagros, sanaciones o manifestaciones inexplicables. Es una transacción energética fría y calculada para asegurar la lealtad del rebaño. Ese nivel de manipulación plantea escenarios verdaderamente inquietantes cuando se analizan eventos históricos a escala global. Como el ejemplo de la Primera Guerra Mundial que citan las fuentes. Exactamente. Los textos sugieren que un evento altamente focalizado, como un asesinato, fue utilizado por esta red para amplificar una onda de choque. La conciencia colectiva actuó como un megáfono.
esparciendo un contagio de miedo, nacionalismo y odio que terminó desencadenando un conflicto masivo. Generando una cantidad de sufrimiento y energía incalculable para estos observadores. Otro caso referenciado que aporta un cruce interesante con la tecnología del mundo real es el evento de las Torres Gemelas. Los textos hacen alusión a experimentos como el Proyecto de Conciencia Global. El originado en la Universidad de Princeton. Ese mismo. Este proyecto utiliza generadores de números aleatorios distribuidos por todo el mundo para medir anomalías en la atención masiva. Lo fascinante es que esas máquinas detectaron picos masivos de alteración y ansiedad en la red global. Varias horas antes de que los impactos siquiera ocurrieran. Eso es escalofriante. La interpretación de los textos esotéricos es que la red o quienes la manipulan desde planos superiores ya estaban preparando el terreno vibracional o percibiendo la inminencia del choque. En esta misma línea, los documentos mencionan la reciente crisis de salud mundial como el último gran programa de instalación de miedo a través de la red, señalando que, desde su perspectiva, es una narrativa que paulatinamente va perdiendo su fuerza de agarre. Entender toda esta maquinaria a nivel macro nos obliga a preguntarnos cómo se experimenta esto a nivel micro. O sea, si la red es capaz de absorber y amplificar el impacto emocional de una guerra o un evento global, ¿qué le ocurre a la mente de un individuo que queda completamente expuesto a ese tráfico pesado de emociones? Las transcripciones recurren a una metáfora verdaderamente brutal para explicarlo. La llaman la licuadora. La licuadora, sí. Quienes han relatado su inmersión total en la conciencia colectiva sin ningún tipo de filtro de protección, lo describen como saltar dentro de una licuadora encendida. Una sobrecarga sensorial absoluta. Un ruido ensordecedor donde el individuo de repente comienza a absorber el miedo al fracaso, la ansiedad económica, los pensamientos oscuros y las inseguridades profundas de millones de extraños en todo el mundo. El resultado de ese caos es que la persona pierde por completo su propia esencia. Se mimetiza con el pánico colectivo. Para explicar la arquitectura de esta trampa, los textos introducen un detalle geométrico muy particular. Y esto es de las cosas más curiosas que encontramos. Sí, la geometría de la red. Describen que esta red artificial y manipulada está construida bajo la forma de un hexágono. Una estructura de 6 lados. Esta matriz hexagonal es rígida, densa, y está diseñada para mantener la energía atrapada rebotando en un ciclo interminable. En claro contraste, la conexión natural y original con la fuente creadora del universo se visualiza con la forma de un octágono. De 8 lados que representa un flujo libre y expansivo. La advertencia de los documentos es que la inmensa mayoría de la humanidad transita sus días atrapada dentro de las paredes de esa red hexagonal. Y el alcance de esa red hexagonal es tan profundo que llega a cuestionar las bases mismas de la realidad física, bajo esta perspectiva puramente esotérica. Y recordando nuestra posición analítica e imparcial frente a las fuentes. Claro, recordando eso, los textos sugieren que principios científicos que consideramos inamovibles, como la ley de la gravedad o el modelo heliocéntrico de nuestro sistema solar, podrían no ser realidades absolutas del universo. Los describen como simples programas, líneas de código o sistemas de creencias que fueron insertados en la matriz hexagonal. Su solidez aparente en nuestra realidad se debe únicamente a la repetición constante y generacional a través de las instituciones, los sistemas educativos y los gobiernos. La repetición colectiva solidifica la ilusión. Es llevar el concepto de que la creencia crea la realidad a su máxima consecuencia. Viendo la magnitud de este sistema, con sus hexágonos, sus observadores y sus licuadoras emocionales, resultaría abrumador si los documentos no ofrecieran alguna forma de escapatoria. Afortunadamente, los textos dedican un espacio considerable a explicar cómo es posible desconectarse de este ciclo de recolección energética, y la solución propuesta no requiere rituales complejos ni dogmas místicos. Se resume en el cultivo extremo de la conciencia individual. La analogía utilizada es la de tomar la decisión consciente de ser una sola gota de agua que se separa, por su propia voluntad, del vasto océano turbulento. Para lograr este aislamiento consciente, el primer paso es encender una herramienta que idónicamente suele estar adormecida en las multitudes: el sentido común. El menos común de los sentidos, dicen por ahí. Y junto al sentido común se habla de la intención. Implica blindar el propio campo energético, declarando firmemente la soberanía sobre las propias emociones.
Pero la clave práctica y diaria para lograr esto, según las transcripciones, radica en la neutralidad. Consiste en evitar reaccionar visceralmente a los grandes eventos globales. Cuando la red lanza un estímulo diseñado para generar indignación, pánico o una euforia desmedida, el objetivo de la persona consciente debe ser no morder el anzuelo. Mantener la calma y no emitir esa frecuencia específica que los observadores están esperando cosechar. Es volverse invisible para el radar al negarles el alimento. Un estado de serenidad frente al caos diseñado. Y para ofrecer un contraste a toda esta densidad humana, las fuentes introducen un respiro absolutamente fascinante relacionado con el reino natural. Y es que resulta que en todo este vasto drama cósmico y manipulación de energías, los animales simplemente no participan de este juego. No caen en la licuadora humana. Es un dato maravilloso. El reino animal opera bajo frecuencias y sistemas de conexión completamente distintos. Los textos detallan que especies como los perros y los gatos poseen su propia conciencia colectiva. Pero, a diferencia de la humana, la red de estos animales se mantiene en un estado de pureza total. Libre de cualquier interferencia de la matriz hexagonal. Dentro de ese análisis, la figura de los gatos adquiere un protagonismo estelar. Las sesiones los describen con una función muy específica. Son verdaderos limpiadores o transmutadores energéticos. Tienen la capacidad orgánica de absorber la energía estancada, la densidad y el estrés que generamos en nuestros entornos, Transmutándola a través de su propia vibración, como cuando ronronean. La enorme ventaja de estos felinos es que pueden interactuar con nuestra densidad emocional sin dejarse absorber ni por un segundo por nuestros dogmas, nuestras creencias limitantes o nuestros miedos prefabricados. Hacen su labor de limpieza profunda y continúan su camino con total indiferencia hacia el drama humano. Una lección de neutralidad en 4 patas. Pero esta red de equilibrio natural no se limita solo a los animales domésticos. Las fuentes extienden el concepto a toda la naturaleza. Describen que los árboles milenarios, las grandes formaciones rocosas e incluso las inmensas e invisibles redes de hongos subterráneas, el micelio, Conforman un Internet orgánico que intercambia información de manera constante. toda esta infraestructura natural funciona como un contrapeso vital para estabilizar la tremenda densidad que genera el sistema hexagonal de la humanidad. Para ilustrar la inteligencia de esta red natural, los textos ofrecen una interpretación sorprendente sobre un fenómeno de la vida real. Hay registros de grandes grupos de animales, como rebaños de ovejas o columnas de insectos, caminando en círculos perfectos e ininterrumpidos durante días. Mientras la ciencia busca explicaciones biológicas o de orientación, estas fuentes esotéricas plantean que estos animales están generando deliberadamente, a través de ese movimiento físico continuado, un enorme vórtice de energía de altísima frecuencia. El propósito de este vórtice sería asistir a la Tierra en un proceso de transformación vibracional intensa, descrito metafóricamente como un parto planetario, ayudando a equilibrar la carga del planeta. Todo en la naturaleza parece estar trabajando arduamente para mantener el equilibrio. Si hacemos un recuento del extenso territorio que se ha cartografiado en este análisis, el viaje es asombroso. Completamente. Comenzamos comprendiendo la delicada labor de filtrar montañas de arena mental para intentar aislar puras pepitas de oro de información. Descubrimos la visión de una humanidad cuya atención, emociones y reacciones conforman la moneda de cambio más valiosa que existe en esta estructura cósmica. Y finalmente, los textos apuntan a que forjar una conciencia individual fuerte, crítica y profundamente protegida es el único antídoto real contra este secuestro emocional a escala planetaria. Es una síntesis precisa de un material sumamente denso. Se trata de reconocer el valor incalculable de nuestra propia atención y de decidir conscientemente dónde y cómo la invertimos cada día. Exacto. Para cerrar esta extensa exploración, hay un pensamiento final que surge casi de manera inevitable al cruzar esta teoría esotérica con nuestra realidad actual. Una reflexión para analizar en privado. Si asumimos, tal como proponen estos documentos, que la mente humana tiende naturalmente a formar esta inmensa red telepática,
y que esta red es extremadamente susceptible a ser manipulada por observadores externos que buscan cosechar nuestras reacciones extremas. Resulta imposible no mirar nuestro entorno moderno con otros ojos. Es decir, ¿no es acaso el Internet que usamos a diario? Y muy específicamente la ingeniería detrás de los algoritmos de las redes sociales, una réplica física, exacta y brutalmente perfeccionada de este mismo fenómeno? Es válido preguntarse si esos dispositivos de cristal iluminado que todos llevamos en los bolsillos no funcionan como las nuevas entidades del mundo moderno. Herramientas diseñadas con precisión quirúrgica, rastreando cada segundo de nuestra atención, extrayendo diariamente nuestra indignación, nuestro miedo y nuestra necesidad de validación. Asegurándose de mantenernos eternamente conectados. Entregando nuestra energía dentro de la licuadora. Una perspectiva que ciertamente cambia la forma en que interactuamos con la tecnología que nos rodea. Es la arquitectura de la atención operando a plena vista. Y con esa semilla de reflexión flotando en el aire, agradecemos profundamente el tiempo y la atención de quienes han acompañado esta larga e intensa travesía analítica. Explorar estas aguas siempre es un desafío que pone a prueba la flexibilidad de nuestras ideas. Nos despedimos recordando la importancia de investigar, de cuestionar las narrativas preestablecidas y, sobre todo, de mantener siempre viva la curiosidad. Hasta el próximo análisis.